¿Qué tal amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos a la quinta sesión de este seminario de lectura que estamos dedicando a la revisión del libro Los orígenes del cine en México, 1896-1900, de Aurelio de los Reyes, publicado en el Fondo de Cultura Económica en el año de 1984. Estamos trabajando sobre una primera edición que apareció en Lecturas Mexicanas número 61, primera edición de 1984. Hoy vamos a revisar el tema o el capítulo que tiene que ver con el, eh, el cuarto capítulo, que se llama La Cara, y en el que vamos a revisar pues las partes positivas o los elementos positivos que se encontraron en aquella época o que se consideraban en aquella época como importantes, como destacados en la presencia del cinematógrafo en México. Hay que decir que este capítulo es bastante extenso, con una importante cantidad de referencias, de datos interesantes, de manera que lo abordaremos en dos transmisiones, en dos sesiones. Hoy comenzaremos la revisión de este capítulo cuarto, que lleva por título La Cara, en la página 81. Antes de comenzar, los invito a dejar su me gusta, a compartir el enlace de esta transmisión para que llegue más público esta revisión que estamos haciendo. Bien, vamos a comenzar entonces en la página 81, este capítulo titulado La Cara, cuarto capítulo del libro de Aurelio de los Reyes, lleva como subtítulo La fiebre del cinematógrafo. En esta nos habla de cómo los enviados de los Lumière, von Bernard, así viene escrito, y Gabriel Vaire, llegaron a México a principios de agosto de 1896 y organizaron la primera exhibición pública el 14 de agosto, exclusiva para grupos científicos, en el entresuelo de la droguería Plateros. El jueves 27 se realizaría la primera exhibición destinada a la sociedad en general, y también existieron funciones diarias realizadas por los empresarios. En octubre salieron a Guadalajara, regresando al mes siguiente, regresando en noviembre a la Ciudad de México. También a finales del mes de diciembre se anunciaron las últimas exhibiciones del cinematógrafo en Ciudad de México, y los representantes de los Lumière salieron con destino a Francia a principios de 1897. Sin embargo, esto no quiso decir que, o no quiere decir que las sesiones del cinematógrafo se hayan terminado en México, porque el señor Ignacio Aguirre compró un aparato y continuó con las mismas tandas en el mismo domicilio. Ya en octubre de 1897 se trasladó al número 9 de la calle de Plateros, y en noviembre desocupa este local para recorrer la provincia, y empezando por la ciudad de Puebla. Hasta el día 26 de noviembre de 1897, la empresa de Salvador Toscano ocupó este local, adornándolo con flores para la primera exhibición. Paralelamente, otros salones van a exhibir los aparatos de Edison, y muestra esto es un reflejo de también del pleito por la patente del espectáculo entre los hermanos Lumière y Edison. En agosto de 1896 se dio a conocer el proyector de los franceses, de los Lumière, y al mes siguiente se exhibió en el Teatro Orrin el vitascopio de Edison. En Guadalajara, este aparato, el vitascopio, se conoció antes de que llegaran los representantes de los Lumière, por lo que la empresa Tapatía mostró menos interés. Los problemas técnicos no fueron superados en el Teatro Orrin y las funciones se suspendieron. La página 83 nos dice el autor que en el mes de octubre se abrió una pequeña sala en el local de la agencia Edison, donde se exhibían el kinetófono, el kinetoscopio
y el catedoscopio o rayos X. En julio de 1897 se inauguró el cinematógrafo perfeccionado por Edison. Ya para enero del siguiente año, 1898, había funciones de ciclo Cosmorama Universal. En marzo, un espectáculo muy similar que se llamó The Passionoscope. Y en el Teatro Nacional se exhibió el Vitascopio. Pero existieron algunas dificultades técnicas que después fueron superadas. Ya para el mes de abril de 1898 se abrió un salón donde se mostraba el invento mexicano, un invento mexicano llamado aristógrafo, y dejó de exhibirse en junio, es decir, duró unos cuantos meses de 1898 esta proyección de este invento mexicano. También se presentó el cronofotógrafo Demeny, de origen francés, que se presentó en el Teatro Nacional a partir del mes de octubre. Seguimos en el año de 1898. Las exhibiciones destinadas a los grupos científicos auguraba que el cinematógrafo sería un espectáculo exclusivo para los altos círculos de la sociedad mexicana. Para Aurelio de los Reyes es muy significativo el hecho de que el primer salón estuviera en la calle de Plateros, en Ciudad de México, porque la calle de Plateros, además de ser un centro de comercio muy importante, un nervio comercial, como le llama Aurelio de los Reyes, también los domingos era un lugar predilecto de los jóvenes de la buena sociedad, entre comillas, para pasear. También nos dice ya en la página 84 que el kinetoscopio, el kinetófono, el pasionoscope y el ciclo Cosmorama Universal fueron instalados en la calle de Profesa número 6, lo que hoy es Isabel la Católica. El cinematógrafo perfeccionado por Edison se presentaba en la calle de las Escalerillas número 7, lo que hoy es la calle de Guatemala, y el aristógrafo en la calle del Espíritu Santo, lo que hoy es Isabel la Católica, y en la calle de 5 de Mayo. También nos dice Aurelio de los Reyes que en octubre de 1898 el señor Luis G. Suárez va a solicitar un permiso al ayuntamiento para instalar un cinematógrafo en la plazuela de San Juan, un espacio que tenía las dimensiones de 3 por 15 metros. Ahí era el lugar donde se iban a hacer esas proyecciones. Más adelante, en la página 85, nos refiere a Aurelio de los Reyes otras solicitudes que hacía los empresarios al ayuntamiento para las autorizaciones de estas proyecciones. En abril de 1899, el señor Guillermo Becerril presentó una solicitud para levantar otra tienda de campaña en el mismo sitio y para exhibir el mismo espectáculo. Ya las dimensiones eran de 7 por 15 metros, es decir, 4 metros más ancha que la anterior. El 7 de noviembre solicitó autorización para aumentar 2 metros de longitud y le fue concedida. Ya para mayo de 1900 solicitó y se le autorizó otra ampliación de 6 metros más. Para el mes de abril de 1899 se abrió el Salón de Variedades en la calle del Coliseo, frente al Teatro Principal, lo que hoy es la calle de Bolívar. Aquí se alternaba, además de la exhibición de películas, números de zarzuela y actos de prestidigitación. El 12 de junio de 1899, el señor Eduardo Hunda pretendió abrir un salón, pero lo quería abrir a un costado de la iglesia de San Jerónimo, pero no se le concedió el permiso. El 15 de ese mismo mes, 15 de junio, se autorizó a Manuel S. Rodríguez instalar un jacalón de 8 por 16 metros en la tercera calle de Allende. Más adelante, el día 22
Becerril presentó otra solicitud, otro personaje, Becerril, presenta su solicitud para instalar una carpa de 7 por 20 metros. Vean ustedes cómo va aumentando la necesidad del espacio para que el público pueda disfrutar de estas proyecciones. Esta carpa estaba ubicada en Rinconada de la Alhóndiga. Ya para el día 30 de junio de 1899, Adrián Fernández solicita otro permiso para una tienda de campaña de 7 por 15 metros en la segunda calle de Allende. Esto se le negó porque ya en la tercera calle ya había un salón similar. Ya en la página 86 nos dice que otra persona llamada Próspero Jiménez se le va a autorizar una carpa en la plaza de Martínez de la Torre, y también Rafael S. Rodríguez va a inaugurar otra más en la plazuela de Juan José Báez, ahora de 5 por 25 metros de dimensión. González Medina y Enrique León abrieron también en la plazuela de la Aguilita, y Rafael S. Rodríguez abre otra tienda de campaña en la plazuela de Regina para las proyecciones. Aquí las proyecciones se acompañaban de funciones de cine, pero también con audiciones del fonógrafo. Esta es interesante porque al solicitar el permiso, Rafael Rodríguez, y de quererlo presentar las proyecciones y las audiciones de fonógrafo en la plazuela de Regina, le va a ser negado este permiso porque molestaría a los enfermos del hospital de Concepción Beistegui. También nos relata Aurelio de los Reyes que José González quería instalar también otra carpa para proyección en el Jardín de San Fernando, José Francisco Salas en la Plaza San Lucas y otro en la de Santa María la Redonda. A este se le va a dar el permiso, se le da el permiso a este último, y más adelante Alejandro Ugarte abre otra carpa en la calle del Rosario, en la calle del Rastro. Ya en la página 87 nos dice Aurelio de los Reyes que el 28 de julio José Barreiro pone a funcionar otro cinematógrafo en Rinconada de Don Toribio. Nos dice que también es importante observar la ubicación, porque lo que vamos a encontrar de todos estos nombres y estas ubicaciones es que poco a poco, lentamente, el cinematógrafo se va desplazando a zonas populosas, a la residencia de la gente de pocos recursos. Poco a poco el cine se alejaba de la privilegiada, entre comillas, zona rosa de aquel entonces. Otras tiendas de campaña van a estar presentes en las plazuelas de Pacheco, de La Palma, Tepito, San Lucas, Montero. Más adelante en la plazuela de Belén, otros más en La Palma y Tepito. La ciudad empezaba ya a saturarse de espacios para la proyección. En octubre, Becerril presenta otra solicitud en la plazuela de la Alamedita, y pues es importante decir que en solo 3 meses, junio, julio, agosto, llegaron a abrirse 20 salones más los locales de 5 de Mayo y de Plateros que ya existían, para dar un total de 22 espacios donde la gente podía observar estas proyecciones. Y bueno, muchos de ellos también, 2 o 3 de estos salones van a cambiar a la zarzuela y se van a olvidar del cinematógrafo para poder sufragar los gastos. El siguiente apartado, en la página 88 de este capítulo, lleva por subtema
efectos del cine en la sociedad. En este subtema, Aurelio de los Reyes nos va a presentar algunas opiniones que se expresaban en la sociedad respecto a los efectos que tenía el cine en la población. Para él es curioso ver cómo los diarios creyeron que el cinematógrafo resultaría o resultó para ellos un buen remedio para el alcoholismo. Recuerden que en un capítulo anterior, dos de los problemas que más aquejaban a la Ciudad de México de aquel entonces era, por un lado, el alcoholismo y por otro, los suicidios. Pareciera, por lo menos a nivel de la percepción de la prensa, de los diarios de la época, de que la llegada, la irrupción, la cada vez mayor presencia del cinematógrafo en la ciudad parecía causar un efecto positivo con respecto al alcoholismo. Ya en la página 89 pues muestra que esto no solamente era en la ciudad, sino que también un diario de Guadalajara decía en julio de 1899 que se podía observar la ansiedad con que la gente entraba en una carpa del barrio de San Juan de Dios, donde se daban funciones cinematográficas. Cuando hay espectáculos, decía la crónica, la afluencia a las cantinas del Rumbo disminuye mucho, lo que ocasiona una baja considerable de hechos sangrientos engendrados al calor de las copas. Es interesante estas referencias porque en cambio en México, la Ciudad de México, después de meses de exhibiciones continuas del cinematógrafo en los 22 salones que había, más la presencia de otros diversos espacios de entretenimiento, apenas algunos medios intuían este fenómeno, esta disminución del alcoholismo por la presencia del cinematógrafo. En la página 91 abre otro subtema que titula Otros indicios de la aceptación del cinematógrafo. Aquí nos habla Aurelio de los Reyes que en octubre de 1896 había un proyecto para ofrecer exhibiciones gratuitas al público para mostrar vistas pintorescas, así le llamaban, en un improvisado salón en la glorieta central de la Alameda. Los camarógrafos de los Lumière, dice Aurelio de los Reyes, filmaron el proceso de un soldado llamado Antonio Navarro, quien había herido de gravedad a su superior por maltrato. Este caso fue muy sonado en su momento y las películas que hablaron sobre este tema se exhibieron una sola vez y lo recaudado se entregó a la familia. En la ciudad de Guadalajara, en diciembre de 1896, los empresarios cinematográficos también cedieron la mitad de las utilidades de una función, la suma de 75 pesos de aquel entonces, para con ello aumentar un fondo que iba a ser destinado a los damnificados en las inundaciones de Sinaloa. Ya en la página 92 vamos al ámbito de la presencia del cinematógrafo en el ámbito educativo también. Hay un caso muy curioso que presenta en la página 92 Aurelio de los Reyes, de cómo el director de la Escuela Nacional Preparatoria, que gozaba de poca popularidad entre los alumnos, organiza una sesión cinematográfica para con ello intentar ganarse su simpatía o la simpatía de los alumnos. Se efectuó entonces esta sesión, esta proyección en el Teatro Arbeu, pero a mitad de la proyección, cuando se exhibía la vista Elefantes en el jardín de aclimatación en París, los alumnos entonces empezaron a gritaban que saquen al Cualolo, en referencia al director.
decían que saquen al Cualolo porque está indigesto, entre otras chanzas que el diario prefiere omitir. Esta sesión, en la que el director de la Escuela Nacional Preparatoria trataba de ganar popularidad frente a sus alumnos, no pudo resultar a buen término y la sesión se tuvo que suspender. En julio de 1897 muere un gendarme que se llamaba Manuel Ávila a causa de unas heridas que le infringiera un ladrón al que intentaba detener. Este gendarme tenía una familia numerosa y había ganado mucha admiración por parte de la sociedad. Entonces una empresa del cinematógrafo que había sido perfeccionado por Edison contribuyó a la colecta que había iniciado el diario El Imparcial con las utilidades de un día. Entonces vemos como también el cinematógrafo empieza a solidarizarse con respecto a ciertas causas sociales. En septiembre de 1899, alguien preguntó si el cinematógrafo sería válido como prueba en un juicio. Entonces el diario El Imparcial, en una de sus publicaciones, contestó afirmativamente, porque no encontraba razones para que los jueces rechazaran el uso del cinematógrafo como una prueba en un juicio. Es interesante también esta opinión y esta reflexión que se hace sobre el cine. En octubre de 1899, vecinos de la tercera demarcación de policía ofrecieron una función cinematográfica al inspector José Manuel Reyes. Ese mismo mes, el diario El Imparcial va a ofrecer a sus lectores exhibiciones gratuitas si fumaban cigarrillos de la marca Patente. ¿Por qué? Porque se requería un determinado número de cajetillas que servían como entrada al espectáculo. Para diciembre de 1899 había 22 locales abiertos al público cinéfilo. En julio de 1900 el ayuntamiento va a autorizar a un señor llamado o apellidado Jáuregui el empleo del cinematógrafo como un vehículo publicitario de casas comerciales. Aquí lo que va a hacer el empresario era instalar un bastidor en las azoteas de las calles para que la aglomeración de los espectadores no obstruyera el tránsito. El siguiente apartado en la página 94 tiene que ver con el cine y la pintura. Este es un apartado por demás interesante porque muchos de los elementos de teorización respecto a la importancia del cine van a tener que ver con esta relación de cine y pintura. Entonces, ¿qué pasaba en el contexto mexicano al respecto? Nos dice Aurelio de los Reyes que durante los primeros 6 meses después de la llegada del cine a la Ciudad de México, pues este fue aceptado por todos los círculos sociales, pero poco a poco literatos, científicos y algunos voceros de la sociedad menospreciaron al cine por haberse convertido en un espectáculo popular. Se había convertido el cine en un aparato de vulgarización científica. Aparte de la novedad, el cine satisfacía necesidades sociales. Una de ellas, apremiante, era el de brindar diversión al público, y otras, un poco de menor importancia, era la cuestión de la estética, de poder mostrar algo estético. Al cine no se le trató de dar categoría de arte al momento de su aparición, pero no por ello los cronistas dejaron de emitir su juicio estético sobre él. Sus opiniones estarán estrechamente ligadas a la escuela naturalista e inconscientemente asociadas a la tendencia nacionalista de pintura propuesta por
Ignacio Manuel Altamirano y otros pintores de tendencia política liberal. En diciembre de 1898 se va a inaugurar la 23ª exposición de pintura de la Academia Nacional de Bellas Artes, en la que obtiene el primer lugar José María Velasco con su obra Vista del Ajusco. Lo curioso es que, dice Aurelio de los Reyes, salvo el color, el camarógrafo era capaz de captar con perfección y realismo cuanta escena mexicana se le antojara. Sin embargo, los críticos de arte no eran conscientes de ello. Nos dice también que Aurelio de los Reyes se fija en los que con sus juicios casi describieron lo que años más tarde serían algunas de las finalidades del cinematógrafo. Fueron importantes las reflexiones de Manuel Villela, Ignacio Manuel Altamirano y José Martí. Altamirano decía en uno de sus textos, cito: «Es preciso desembarazar el arte de una estética convencional. Así lo han comprendido las escuelas europeas, buscando a través de nuevas formas la pureza del ideal deseado, del ideal eterno, afán que no excluye de ningún modo el sentimiento patriótico, ni aún el carácter local y moral de un país». Hasta aquí la cita de Ignacio Manuel Altamirano. También en otra cita de Juan Manuel Villela dice lo siguiente: «Los pintores deben representar los 1000 accidentes de la vida pública y privada de los pueblos, ofreciéndonos los grandiosos espectáculos de la naturaleza. Iluminará las conciencias y moralizará a los hombres». Hasta aquí la cita de Juan Manuel Villela. Y finalmente José Martí. Dice José Martí: «¿Qué hace Ocaranza que no anima sus composiciones delicadas y picarescas con tipos de México? ¿Por qué Tiburcio Sánchez y Rodrigo Gutiérrez no dan vida, aquel con su costumbre de copiar tipos y este con su colorido y dibujo envidiables, a nuestro mercado de la leña, a nuestras vendedoras de flores, a nuestros paseos a Santa Anita, a nuestras chinampas fértiles, perpetuo sueño preñado de flores? ¿Por qué? Para hacer algo útil no se crea en San Carlos, olvidando las inútiles escuelas sagrada y mitológica, una escuela de tipos mexicanos con los que se harán cuadros de venta fácil y de éxito seguro». Hasta aquí las preguntas que se hace José Martí al respecto. Es importante para Aurelio de los Reyes hacer hincapié en el prurito de la objetividad que exigían los pintores. Proponen los críticos un naturalismo objetivo. Las primeras películas carecían de argumento, eran simples escenas que semejaban pinturas o grabados a una tinta al ser proyectadas en una pantalla. Los camarógrafos se inspiraban en la naturaleza para la elaboración de sus cintas. Por exigencias químicas, casi todas las películas tenían que ser filmadas en los exteriores a la luz del día. El cinematógrafo va a heredar la preocupación de artistas y literatos por captar el mundo exterior. Los problemas de la perspectiva van a estar resueltos técnicamente. Existían muchas similitudes entre la pintura y el cinematógrafo, pero es extraño, dice Aurelio de los Reyes, que ninguna de las crónicas cinematográficas hagan un paralelo entre la pintura, el teatro naturalista y el cinematógrafo. Luis G. Urbina parece intuirlo cuando decía lo siguiente, cito: «Se presenta de improviso una lámina, un fotograbado, una ilustración de revista en grande, de tamaño natural, y cuyas figuras adquieren, desde luego, un relieve y vivacidad». Hasta aquí la cita de Luis G. Urbina. En la página 99 sigue mostrándonos Aurelio de los Reyes que en México al cinematógrafo se lo consideraba como una consecuencia del perfeccionamiento de la técnica fotográfica, destinada solo a reproducir el movimiento, pero no se tuvo conciencia de que podría ser un continuador de la escuela nacionalista de pintura propuesta por los liberales.
Es extraño que se postulara una teoría para la creación de un cine mexicano siguiendo los lineamientos de la corriente pictórica, puesto que los cronistas sí se interrogaban sobre la utilidad y mejor aplicación de este nuevo invento. Los hermanos Lumière y Edison enviaron a sus camarógrafos a grabar el movimiento de la vida de todos los países de la Tierra. Los que vinieron a México van a sentar las bases para la creación de un cine mexicano, dice Aurelio de los Reyes. Las 7 vistas de las fiestas presidenciales de 1896, las películas tomadas al general Díaz y las que en 1900 se filmaron con episodios culminantes de la historia patria para las clases de la materia en la Escuela Nacional Preparatoria, tal vez despertaron el sentimiento patriótico que pedía Altamirano. En la página 101, Aurelio de los Reyes comenta que en cuanto a los asuntos de estas películas, accidentalmente satisfacían las exigencias de los críticos que pugnaban por la creación de una escuela nacionalista de pintura. En la página 102 nos dice que el cinematógrafo no podía ofrecer una idealización de la naturaleza. Si bien conmovía a los espectadores, el público no podía permanecer indiferente ante esta fiel reproducción de la realidad. De alguna manera, el cinematógrafo contribuía con creces al conocimiento también del país, y la aplicación del cinematógrafo en la educación a partir de 1900 moralizaba y despertaba las conciencias. De alguna manera superaba las posibilidades que tenía ya la pintura. Dice, ya para finalizar este subtema, Aurelio de los Reyes, que hasta hoy, con fecha de publicación 1984, hasta hoy las fuentes no han revelado la existencia de un teórico que aprovechara al naturalismo inherente al cinematógrafo y propusiera la creación de un cine mexicano continuando la teoría nacionalista en la pintura. La crítica seguía alabando a las obras que más fielmente reproducían la realidad, y el cinematógrafo ya lo había logrado desde 1896. Es interesante la reflexión de Aurelio de los Reyes al revisar esta relación entre la pintura y el cinematógrafo. Vamos a dejar aquí esta revisión. Continuaremos este capítulo cuarto, titulado La cara, en el que Aurelio de los Reyes continuará mostrándonos algunas características que hacían favorable, hacían destacable la presencia del cine en nuestro país en estos inicios, 1896-1900. Así es que vamos a dejar la transmisión por el momento aquí y continuaremos el próximo lunes a las 10 de la noche para seguir con la revisión de este cuarto capítulo del libro Los orígenes del cine en México, 1896-1900, de Aurelio de los Reyes, una publicación del Fondo de Cultura Económica, primera edición, 1984. Así es que, sin más, les deseo que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana, y nos escuchamos el lunes 10 de la noche para continuar con este seminario. Muchas gracias.